Nuestras prácticas. Tenemos 3 ordenanzas, conocida como el bautismo, Santa Cena, lavatorio de pies. ¿Qué son las ordenanzas? La palabra ordenanza viene del latín ordo, que significa orden. Son actos simbólicos externos ordenados por Jesús que representan verdades cristianas esenciales. Los elementos materiales que participan en ella tienen un valor puramente simbólico. Los beneficios de las ordenanzas se reciben únicamente cuando el creyente cobra conciencia de su significado y las practica en el espíritu que las Escrituras señalan. Dios ha entregado entonces 3 ordenanzas a la iglesia, como dijimos, bautismo, Santa Cena, lavamiento de pie, y también tenemos otras ceremonias, pero que ya no son ordenanzas, conocidas como presentación de niños, casamiento, funeral, etc. La Iglesia Católica, si hacemos una analogía con sus ordenanzas, ellos tienen 7 ordenanzas, las cuales ellos las llaman sacramentos y le atribuyen valores indispensables para la salvación. No hay base bíblica que justifique la observancia de estos 7 sacramentos. Las prácticas instituidas por Jesús para su iglesia son solo 3: bautismo, Santa Cena y lavamiento de pies. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica son bautismo, penitencia, Eucaristía, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, extrema unción. La mayor parte de las iglesias evangélicas reconocen solamente 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Las excepciones las constituyen ciertos cuerpos eclesiásticos que, entre las ordenanzas, incluyen el lavamiento de pies, en la forma que Cristo lavó los pies a sus discípulos. El bautismo en agua, si bien ya hemos visto en un video anteriormente, vamos a repasar lo que realmente es el bautismo que el Señor nos enseñó. El bautismo de Jesús en el Jordán, llevado a cabo por Juan el Bautista, es el inicio del ministerio público de Jesús, y lo encontramos en Mateo 3:13, Marcos 1:9, Lucas 3:21. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, zambullir, introducir. Por lo tanto, bautismo es el acto de sumergir en agua a un cristiano. Base bíblica para realizar el bautismo por inmersión encontramos en Marcos 1:9, 10, 16, 15 y 16. Ejemplos encontramos en Hechos, capítulo 8, versos 38 y 39. Felipe y el eunuco descendió y luego subieron del agua. Romanos 6:3 al 4, comparación entre la experiencia del bautismo del creyente y la sepultura y resurrección de Cristo. El último mandamiento de Jesús fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No es un simple hecho invocar los nombres divinos, es el sometimiento al poder y a la influencia de la Santa Trinidad. Es necesario notar que dijo nombre, no nombres, mostrando así la unidad del Trino Dios. ¿Por qué debemos bautizar? Porque lo mandó el Señor. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, porque Jesús mismo fue bautizado. Para darnos el ejemplo, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, porque así lo cumplieron los apóstoles en obediencia al mandamiento de Jesús en Hechos 2:38, 9:18, 16:14 y 15. El agua es un elemento visible. Si bien el agua, aparte de su composición natural, no posee virtud alguna, no adquiere para el bautismo propiedades espirituales ni milagrosas. Por lo tanto, es y seguirá siendo simplemente agua y no se le debe considerar como agua bendita en el sentido que le otorgan algunas religiones. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Obedecer el mandato del Señor. Dar testimonio de la identificación del creyente con Cristo, dar testimonio de la identificación del creyente con la iglesia y ser reconocido como miembro de la iglesia local. Pasos para llegar al bautismo. En Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El orden es oír el mensaje, creer y bautizarse. Bíblicamente, el bautismo nunca se realizó sin antes creer en Jesús como Salvador. La creencia no vendría como resultado del bautismo. Al contrario, el bautismo debe ser una consecuencia del creer. ¿Cuáles son las condiciones para el bautismo?
ser un hijo de Dios, ser un creyente. No existe un tiempo definido entre la conversión y el bautismo en agua. Sin embargo, las evidencias escriturales indican que el bautismo se realizaba tan pronto como fuera posible. Hechos 2:41. Primeros creían, luego se bautizaban. No me bautizo para llegar a ser un hijo de Dios, me bautizo porque soy un hijo de Dios. El significado correcto del bautismo: el bautismo no salva. No nos bautizamos para ser salvos, sino para confesar que somos salvos. Solo Cristo salva. El bautismo representa lo que Jesús vivió en la realidad: muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué hay iglesias que bautizan por aspersión y no por inmersión? La aspersión consiste en rociar o derramar un poquito de agua sobre la cabeza del sujeto. Esta práctica se originó en lo que se llamó bautismo clínico. Se lo aplicaba solamente a los enfermos, a quienes no se lo podían introducir en el agua. El primer registro del uso de la aspersión fue alrededor del año 250 después de Cristo, cuando Novaciano, disidente del papado romano, se hacía enfermo y pensó que iba a morir. Se hizo verter agua sobre la cabeza como un acto de bautismo, acto imprescindible según él para alcanzar la salvación. La tradición dice que Alejandro I instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas. En el año 1311 después de Cristo, la Iglesia Católica, por el Concilio de Ravenna, resolvió permitir la aspersión como modo aceptable del bautismo y necesario para ser salvo. ¿Por qué no debe bautizarse los niños? Al menos que el niño haya creído en Jesús y comprenda el acto que va a realizar, no debería ser bautizado. La Biblia es clara: los que recibieron la palabra fueron bautizados, y muchos niños no estaban en condición de recibir o rechazar. La Biblia no indica la edad para bautizar, pero es condición necesaria haber recibido a Jesús en el corazón. ¿Por qué muchas iglesias bautizan niños? Porque enseñan la doctrina de la regeneración bautismal. Según esta doctrina, se consigue la salvación a través del bautismo. Ellos sostienen que el bautismo borra el pecado original. La Biblia es clara: solo la sangre de Jesús puede limpiar al hombre de pecado. 1 de Juan 1:9. No existe el pecado original. Lo que sí existe, según la palabra de Dios, es una naturaleza pecaminosa, porque con el bautismo los niños se convierten en personas cristianas. La Biblia es clara: solo se hace cristiano al aceptar a Jesús como Salvador y Señor y creen en Él. Juan 1:2. En la época de Jesús, las madres le traían sus niños, pero no para que Jesús los bautizara, sino para que los bendiga. Lo que sí debe hacerse es instruir a los niños en la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Qué es el bautismo? De acuerdo con Romanos 6, 4 al 6, es una representación pública de lo que ya sucedió en mi vida espiritualmente. También es confesar que ahora yo me identifico con Cristo en el hecho de que como Él, aunque muera un día, resucitaré para vida eterna. Romanos 6, 5, 8. En conclusión, aunque el bautismo en agua no pueda salvar, es necesario practicarlo en obediencia al mandato de Cristo. Cuando nos bautizamos, estamos mostrando obediencia y amor al Señor, porque cumplimos una ordenanza que Él ha dejado. Por eso es necesario que cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer obtenga cada uno de sus beneficios. La Cena del Señor fue instituida por el Señor mismo. Nunca antes se había celebrado. La cena no es una continuación de la Pascua, es una sustitución. La Pascua es una institución dada específicamente al pueblo de Israel. La cena es para todo el que pertenece a la iglesia o cuerpo de Cristo. La Pascua se celebraba bajo 3 elementos: hierbas amargas, que recordaban la esclavitud en Egipto; panes sin levadura, esa miseria; y el cordero, signo de compasión de Dios ante la muerte de los primogénitos. Se recuerda la liberación que Dios otorgó al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés en Egipto. Pascua significa pasar. La cena se celebra bajo 2 elementos: pan y vino. Se recuerda la muerte de Cristo.
¿Por qué pan y vino? El pan y el vino fueron un precedente que se dio como tipo en la vida de Melquisedec y Abraham, como semejanza de Cristo entregando su cuerpo y sangre al Padre. Génesis capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino en el Nuevo Testamento ve en Melquisedec una figura de Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. ¿Qué representa la cena? El pan representa el cuerpo del Señor Jesús roto en la cruz para nuestra salvación. El vino representa la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Por qué debemos celebrar la cena del Señor? Porque Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, verso 19. La cena del Señor alimenta nuestra fe porque nos recuerda nuestra unión con Cristo. Juan capítulo 6, verso 56. Nuestra unión con la iglesia, 1 Corintios 15, 17. La promesa de su segunda venida, 1 Corintios 11, 26. ¿Con qué frecuencia debemos celebrarla? Los primeros cristianos se juntaban el primer día de la semana en obediencia al mandato del Señor. No hay una orden específica en el Nuevo Testamento con respecto a la regularidad. Pablo dice: cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esta copa, es la iglesia local la que decide la frecuencia de la celebración. ¿Quiénes deben participar? Solo aquellos que ya son creyentes. La primera cena fue para los discípulos de Jesús, no para la multitud, como lo dice en Lucas 22, 14, 15. Y en 1 Corintios 11, del 17 al 20, Pablo dice que era para los creyentes de la iglesia local. ¿Cómo prepararnos para la cena del Señor? En 1 Corintios 11, 28 nos alienta a examinarnos antes de comer el pan y beber de la copa. Pablo dice: ¿qué debemos hacer? Examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. El arrepentimiento diario es parte de la vida de un cristiano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una lucha diaria con la que tenemos que batallar el pecado. Si no fuera por su gracia, no seríamos dignos de tomar la cena. Es precisamente en esta lucha que restablecemos nuestra posición con Cristo y manifestamos nuestra necesidad de comunión como un acto de dependencia de su obra y gracia. Hay dos posiciones en cuanto a la cena del Señor. Los católicos creen en lo que se denomina transustanciación, sostenida por la Iglesia Católica Romana. Se enseña que el pan y el vino, en el instante de ser consagrados por el sacerdote, se convierte literalmente en la carne y en la sangre de Cristo. Obviamente la Biblia no enseña eso. La otra posición es la consustanciación. Para las iglesias evangélicas, los elementos del pan y el vino son símbolos sagrados de la obra que Cristo realizó en la cruz. Los elementos de la cena del Señor son símbolos que alimentan nuestra fe en Cristo. También se conoce la Santa Cena con otros nombres, como por ejemplo partimiento del pan, Hechos 2:42, la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor. Comer el cuerpo y beber la sangre equivalen a creer en la obra de la redención llevada a cabo en el Calvario. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles, lo que ellos habían aprendido en los 3 años que estuvieron conviviendo con el Señor. Comunión, partimiento del pan y oraciones. El lavatorio de los pies fue instituido por Cristo la misma noche de la Santa Cena para enseñarnos principios básicos de la vida cristiana: obediencia, humildad, igualdad, amor y servicio mutuo. Y es esto lo que Dios quiere que recordemos cuando nos lavamos los pies entre los hermanos. El lavatorio de los pies se practicaba durante la época del Antiguo Testamento como una costumbre. Todos estos pasajes bíblicos muestran a cada individuo lavándose los pies. El propósito era de consuelo y limpieza. Solo una excepción:
Abigail, que se ofreció a lavar los pies de los siervos de David como una señal de sumisión a él. Además, el lavatorio de pies era un requisito para los sacerdotes en la puerta del tabernáculo antes de entrar para hacer el servicio del Señor. Nosotros como iglesia no tenemos determinado la frecuencia con lo que hacemos. Normalmente se realiza una vez al año en Semana Santa.